Muy buenas noches, amados hermanos, y bienvenidos a nuestra reunión que Dios nos permite realizar a través de esta plataforma, agradeciéndole al Señor esta oportunidad que tenemos de seguir añadiéndole al proceso de este andar en el Señor. En la mañana veíamos, según lo que el Señor le dijo a Moisés, poco a poco me iré deshaciendo de vuestros enemigos. Esto quiere decir que nosotros debemos de estar pendientes de este proceso que el Señor en el que el Señor nos va llevando. Porque también el Señor nos hablaba por la mañana de que hay personas que están en el lugar equivocado esperando lo correcto, pero están en el lugar equivocado. Y yo veo eso aplicado a la vida de la iglesia, que muchas veces estamos hablando de la venida del Señor, pero no lo estamos esperando en el lugar equivocado, no lo estamos esperando en el lugar correcto. Y por eso el Señor nos llama la atención, y nos hablaba el Señor de que muchas veces nosotros las cosas de la vida inferior, las cosas de la vida natural, las empujamos con los 5 sentidos, pero las cosas del Espíritu las empujamos con 3 sentidos, 4 sentidos. Y es por eso que se ve el retraso en nuestras vidas. No avanzamos porque nuestros 5 sentidos para desempeñar las cosas de la vida los usamos a la máxima capacidad que pueden dar. Pero para las cosas del Señor muchas veces nuestros 5 sentidos no están dando la máxima. Y yo me he dado cuenta que todos los seres humanos nacemos dentro de la misma norma, todos nacemos sin saber, todos nacemos sin conocimiento, todos nacemos igual, pero que lo que nos hace salirnos de la norma es el conocimiento. Las personas que no son incluidas en el conocimiento se quedan en esa norma como la que nacieron, y a esas personas se les llama tristemente analfabetos, porque no tuvieron acceso al conocimiento. Y al no tener acceso al conocimiento, se quedan en la norma en que nacieron, en la forma en la que nacieron. Pero cuando una persona empieza a tener conocimiento, se sale de esa norma. Lo mismo es en el Señor. En el Señor hay un nuevo nacimiento. Pero para salirme de esa norma, del analfabetismo espiritual, el Señor me invita y me dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero que claro, que no se vuelva lo que estoy recibiendo del Señor en una costumbre, porque la costumbre vuelve rancio el conocimiento. La costumbre es como cuando usted se quiere comer un pan de 15 días. Ya perdió su contenido nutricional, ya perdió su sabor, ya perdió todo. Por eso es que Dios le toma una foto a esto que estoy diciendo en el maná. El maná se tenía que recoger todos los días, porque si se guardaba, no solamente se volvía rancio, sino que se engusanaba. Eso quiere decir que Dios nos quiere a nosotros comiendo lo fresco, comiendo lo que Él está produciendo. ¿Y dónde tenemos acceso a esto fresco? A las reuniones. Cuando usted y yo nos acercamos a las reuniones, ahí Dios nos dará lo fresco. Ahí Dios nos dará aquello que nos va a servir a nosotros de nutrición. Por eso es que creo que es oportuno
el tema que vamos a tratar esta noche. Esta noche queremos tratar este tema, el tabernáculo, una foto del hombre. Hoy veíamos nosotros que el Señor, para recuperar la comunión con el hombre, le hace un tabernáculo. Pero ese tabernáculo no es ni más ni menos que la foto de mi vida. Tenía 3 partes. Era una tricotomía. Igual que yo, espíritu, alma y cuerpo. El tabernáculo se componía de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Era la vida del hombre representada ahí. Era la foto de mi vida en ese tabernáculo. Solo que a Israel no se le reveló. Y cuando a uno no se le revela lo celestial, uno solo se queda con la imagen de lo terrenal, de lo natural. Por eso, para algunas personas que no se les ha revelado lo que es la iglesia, se imaginan que la iglesia es un grupo de personas reunidas en 4 paredes que cantan y aplauden a lo que diga un cantante o a lo que diga un predicador. Pero más allá de eso, si la palabra se nos revelara a nosotros, veríamos que dentro de esas paredes de ese tabernáculo antiguo, llamado el tabernáculo de Moisés, que es la foto de mi vida y la de la suya también, veremos que adentro se está llevando a cabo todo un protocolo de recuperación, todo un proceso del recuperar la comunión con Dios. A Israel no se le reveló esto. Pero a nosotros ahora se nos revela que al nomás entrar el sacerdote a ese tabernáculo, se llevaban a cabo una serie de protocolos adentro que no eran ni más ni menos que el proceso que el Señor utiliza para recuperar lo que en Adán perdió, la comunión. En Adán se pierde la comunión con Dios, pero en Cristo recuperamos esa comunión. Por eso es que dice la Escritura, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso el tabernáculo solo tenía una entrada, porque solo hay un camino. ¿Saben por qué oro yo? Porque yo tengo muchos caminos alternos, pero yo oro para que Dios me revele el único camino. Porque a Cristo lo conozco como teología, como conocimiento, pero eso no me basta a mí para no poderme perder en la tierra. La teología no es lo suficientemente capaz para evitarme un extravío en esta tierra. Este libro no es, como papel y tinta, no está a la altura de la complejidad de mi vida para que yo no me extravíe. Pero si este libro se me revela, en oración la palabra se me revela, yo no me perderé nunca. Por eso oro, porque sé que el mundo, que el sistema, que el diablo me va a presentar diferentes alternativas para lo complejo que me suceda en la vida. Pero al orar, Dios me va a revelar el único camino, que es Cristo. Ahí habrán situaciones difíciles en ese caminar, pero no me voy a extraviar. Por eso es que el tabernáculo tenía una sola entrada. Y al entrar nos damos cuenta que el sacerdote lleva a cabo una serie de eventos allá adentro. Y que esos eventos que aquí se muestran en forma de protocolos, amados, no son ni más ni menos que los procesos espirituales que Dios lleva a cabo en mi alma para recuperar esa comunión que Adán como alma perdió al aceptar
las palabras de la serpiente. Dios recuperaba en ese tabernáculo la comunión con el pueblo. Por eso es que cuando el pueblo quería oír la voz del Señor, todos eran convocados al tabernáculo. De ahí salía el hombre que entraba con una palabra del Señor. Pero cuando la costumbre se vuelve una norma, nos acostumbramos a entrar y a salir igual. Zacarías entró al tabernáculo a ofrecer el incienso y no salió igual. Entró hablando y salió mudo. Entró sin tener hijos y salió con un hijo llamado Juan de ahí. ¿Por qué? Porque allá adentro sucedieron algunas cosas en su vida que no hubo necesidad de que Dios lo tocara, de que Dios lo tirara al piso, sino que todo lo que sucedió en la vida de él fue el producto de haber oído una palabra de un mensajero que Dios envió, de un ángel llamado Gabriel. Ese mensajero traía una palabra que le cambió la vida a él y a su hijo Juan el Bautista. Mire qué maravilloso es cuando nosotros nos hacemos presentes y oímos una palabra del Señor. Nuestras vidas tendrían que cambiar. Algo tendría que suceder en nosotros. A su tiempo, le dijo el Señor. Mire qué maravillosas estas palabras, porque están registradas en el libro de Lucas. El ángel Gabriel le dice estas palabras en el capítulo 1. Capítulo 1 de Lucas, versículo 13. Perdón, el versículo 11 leeremos. Se le apareció un ángel del Señor y el versículo 13 le dijo: ¿qué le dijo? Le dijo: tu esposa va a concebir. Va a venir el Espíritu Santo sobre ella y ella va a concebir. Y la Escritura dice en el versículo 20, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas porque el versículo 20. Dice: y ahora quedarás mudo. Las palabras producieron en él, en su interior, un cambio profundo. Quedó mudo. Él empezó a usar otra forma de comunicarse con los seres que estaban a su alrededor. Por eso hablaba el Señor en la mañana que salvación es un cambio de forma. No es un cambio de religión, es un cambio de naturaleza y es un cambio de forma de vida. De ahí en adelante la vida de Zacarías cambió. Su forma de tener relación con los seres humanos cambió. Porque eso es lo que tiene que producir la palabra en nosotros. No concibo que una persona que dice que ha oído al Señor, que Dios se le ha revelado o que ha oído la palabra del Señor, siga teniendo la misma forma de relacionarse con otras personas. Eso quiere decir que la palabra cayó en un corazón pavimentado, no entró. Por eso es que el Señor habla del corazón de piedra, el corazón pavimentado donde la palabra no entra. Pero la Escritura dice
amados, volviendo a la foto del libro del tabernáculo, que desde el instante en que el hombre entraba por esa puerta, se empezaban a dar, como en Zacarías, unos cambios en su interior. Allá adentro en el tabernáculo, la gente que nunca había entrado al lugar santo no tenían idea de lo que sucedía allá adentro. Porque la vida, esto es importante y lo vamos a desarrollar a su tiempo, hablaremos de la salvación, de los resultados internos y de los resultados externos. La salvación es un cambio externo, pero también interno. Externamente, cuando solo externamente se experimenta la salvación, y es cuando ya nos empezamos a vestir con decencia, empezamos a hablar ya con frenos en la lengua, y empezamos a tener nuestras relaciones con respeto hacia las demás personas. Eso es cambios externos producidos por la salvación. Pero también se tendrían que dar cambios internos, como el perdón, una de las cosas fundamentales, el arrepentimiento, el abandono de la mentira. Esos son los cambios internos que se tendrían que operar. En el tabernáculo habían eventos dentro del proceso que se hacía ahí como culto a Dios, que eran externos. El sacrificio y la muerte del animal, todos lo veían, pero lo que sucedía adentro solo le competía a la persona que entraba al lugar santo. Era un proceso personalizado. Era una experiencia individual. Hoy quiero hablar de la primera parte que logro ver de esta foto. Trataré, como hace usted cuando enseña su fotoálbum, de explicar la foto, así como nosotros hacemos cuando le mostramos la foto a alguien y le decimos, mire, esto es esto, aquí estoy yo, este es fulano, este es sutano. Hoy trataré yo de explicar esta foto a ustedes. Y empezaré por lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. La primera parte de la explicación de esta foto. Dice así. Así que, hermanos, me la ponen en la versión lenguaje actual, por favor. Dice esta versión. Me gustó esta versión. Dice así. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada, así como se debe de adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Póngame la versión Reina Valera, por favor. Mire lo que dice esta versión. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tengo que decir, hermanos, que para recuperar la comunión con Dios, o para que Dios recupere la comunión con nosotros, Dios tiene y espera que nosotros presentemos nuestro cuerpo
a la reunión, al culto. ¿Cómo puedo yo recuperar la comunión con Dios si vivo ausente del culto? Si vivo ausente de la reunión. Esto no lo está diciendo Juan, esto lo está diciendo la Escritura. Les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, el cual es vuestro culto. ¿Qué es el culto? Bueno, el culto es donde Dios ha prometido hacer contacto conmigo. Es la reunión donde Dios ha dicho, donde 2 o 3 congregados estén en mi nombre, ahí estaré yo. Hace mención de la palabra 2 y 3. ¿Por qué 2 y 3? Porque hay algunos que se presentan en la tricotomía completa. Se presentan cuerpo, alma y espíritu. Pero hay otros que solo se presentan en alma y espíritu. ¿Cómo es eso? Sí. Están ausentes de las reuniones, pero viven conectados con la reunión. Preguntan, se informan de qué hablaron, de qué se trató la reunión. Esos son los creyentes que no son ocasionales. El ocasional no maneja la información actualizada. El creyente secuencial es el que, aunque no fue a la reunión porque hubo una situación, un accidente, un dolor de estómago, una enfermedad, una situación inesperada, él busca cómo actualizar la información. Son de los que, como dijo Pablo, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el espíritu. Pero hay otros que viven ausentes, espíritu, alma y cuerpo. Y estos son los que están subalimentados. Estos son los que espiritualmente no están a la altura de la nutrición que demanda el enemigo. Porque usted tiene una lucha, y no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y usted se enfrenta en esa lucha a un boxeador profesional. Y si usted y yo entendiéramos esto, no nos atreveríamos a pelear con él sin haber tenido el entrenamiento necesario y la nutrición adecuada para que no seamos derribados, noqueados en los escenarios donde nos toque enfrentarlo a él. ¿Por qué los creyentes somos vencidos en diferentes escenarios de la vida? Porque no hemos entendido de qué trata el Evangelio. El Evangelio trata de una lucha, de un adversario, de un enemigo, de un boxeador profesional que se llama Satanás. Que yo debo de estar una raya arriba de él, en nutrición y en entrenamiento para derrotarlo. Si no, me irá como le va al chancho el día sábado, me destazará. ¿Por qué el Señor, cuando se enfrentó en ese escenario llamado desierto, venció a Satanás y dice que le dejó? Y dijo, con este no me vuelvo a meter. Porque el Señor tenía la nutrición adecuada. Dice que el Señor lleno del Espíritu. Mire, la nutrición lleno del Espíritu, pero también lleno de la palabra. Hoy veo que las personas nos enfrentamos a ese boxeador que está en plenitud de entrenamiento y de palabra. ¿Sabía usted que el diablo también conoce las Escrituras? Oiga lo que le dijo al Señor. ¿Qué tipo más conocedor de la Escritura? Lo llevó al pináculo y le dijo, tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Mire qué tipo. ¿Y cómo boxeó el Señor con él? Con otra palabra. Y le dice el Señor, sí, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
¿Cómo venceré yo a este enemigo? En los diferentes escenarios que me toca enfrentarlo, si yo soy una persona con una nutrición paupérrima, estoy vacío, estoy en ayunas de palabra. El Señor se presentó en ayunas de hambre, de comida, pero no en ayunas de palabra. Se presentó en ayunas de comida, pero no en ayunas de poder. Hoy nosotros hacemos ayuno de no comer, ayunos de aguantar hambre, pero seguimos siendo personas vulnerables al diablo porque solo hacemos ayunos de aguantar hambre y seguimos también ayunos de palabra y ayunos de poder. Este boxeador que yo tengo enfrente, que Pablo me lo advierte y me dice: vosotros no tenéis lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Yo no me puedo presentar en ayunas con él. Es como que a mí me dijeran: mañana tiene una pelea con Mike Tyson y voy en ayunas. ¿Qué me espera a mí? La derrota. Por eso es que Pablo considera y toma la figura del atleta y dice: ninguno que quiera competir, ganar la carrera, la puede ganar si no corre legítimamente. Por eso en el tabernáculo vemos pan, que en su tiempo hablaremos de esto. La comunión implica que yo debo de tener una nutrición, pero lamentablemente la gente como yo, que no tenemos mucha revelación de Dios, nuestras oraciones son para conseguir el pan del cada día, y decimos: el pan de cada día, Señor, y creemos que el Señor se estaba refiriendo a la tortilla con frijol, al cereal con leche. Yo oro para que en mi casa no falte el pan de cada día. No, se estaba refiriendo a la dieta del Espíritu. Porque ¿de qué sirve que el diablo te encuentre a ti bien nutritido con cereal y leche? Que a tus hijos no les falte el cereal y leche, pero están ayunos de la palabra. Tus hijos serán desayunados por el diablo en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en cualquier escenario que les toque, al igual que yo. Ayunos de la palabra. ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque Pablo dice: presenten su cuerpo en sacrificio. Escuchaba cuando empezaba en los caminos, en el andar del Espíritu, que las personas me invitaban a ayunar. Yo estuve rodeado de muchas madres espirituales en la iglesia, porque mamá no me acompañó desde los inicios, sino que hasta el tiempo, cuando ella vio que, como ella dijo, yo tengo un hijo diferente, ella se entregó al Señor. Y yo me acuerdo que estas madres espirituales me decían: mañana va a haber sacrificio, va a haber ayuno. Y claro, hasta ahí nos había llegado la revelación, que para nosotros el sacrificio era no comer. Pablo dice, amados, que el sacrificio que Dios quiere es que presentemos nuestro cuerpo a la reunión. Este es el verdadero ayuno. Que las 2 horas que está usted ahí está ayunando. ¿De qué está ayunando? De estar en la computadora. Esas 2 horas es un ayuno de Facebook, de redes sociales, de trabajo, es un ayuno de lavar ropa, está en ayuno de barrer, está en ayuno de limpiar la casa, está en ayuno de estar pensando en los asuntos de la vida inferior, de la vida tradicional. Y ese es un gran sacrificio. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo lo ve como un sacrificio? Bueno, en primer lugar, porque desde que el hombre peca, el hombre se desconfiguró, se desprogramó totalmente. Y el hombre dejó de percibir las cosas del espíritu, y cuando no se revela lo espiritual, ponemos la mirada en las cosas terrenales.
El hombre perdió comunión con lo celestial y solo tuvo contacto con lo terrenal. Esa desconfiguración es lo que Pablo llama, lo que Isaías llamó una división entre Dios y el hombre, y lo dice de esta manera: vuestros pecados han hecho división entre Dios y ustedes. Pero Dios puso un puente, que es Cristo. Él es el sumo pontífice, Él es el sumo puente o el puente superior para volver a esa comunión. Y desde que el hombre se desprogramó, hay una palabra en Filipenses, creo, capítulo 3, ayúdenme ahí, producción, donde dice que el hombre solo piensa en las cosas terrenales. Capítulo 3, versículo 19. Vamos a leer desde el 18. Mire cómo quedó la programación espiritual del hombre. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hoy el Señor nos decía que por qué en matemática 9 por 9 no son 18 sino 81. Porque hay un código, una cruz ahí. Esa cruz potencializa los números para que de tal manera que 9 por 9 sea 81. Hay un símbolo de cruz que hace que 9 más 9 sean 18. Esa cruz es la que nos potencializa en la vida a nosotros. Si en matemática ese símbolo potencializa los números, esa cruz en mi vida me potencializa. Por eso es que Pablo dice: para los que se pierden, la cruz es locura, pero para nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. Eso dice Pablo a los Corintios. Pues bien, Pablo dice que por ahí andan algunos que son enemigos de la cruz. Y dice el versículo 19, aquí está la programación en la que dejó la desobediencia a Adán y a todos los que venimos con el ADN de Adán. Dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas la ciudadanía, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire qué contraste. Hay unos que solo piensan en lo terrenal, mas hay otros que están reprogramados, que están esperando la manifestación de lo celestial. Pues bien, avancemos. Pablo dice en Romanos 12:1 que este cuerpo hay que llevarlo al sacrificio. Hablábamos hoy en la mañana, el Espíritu ponía estas palabras en boca del predicador y decía que al nomás entrar por la puerta al tabernáculo para recuperar la comunión Dios con el hombre, una vida entraba por la puerta, pero esa vida era quitada, terminaba. Esa forma de vida era terminada. Esa forma de vida animal ahí llegaba a su fin. Hoy Pablo nos dice: presenten su cuerpo ustedes en sacrificio vivo. ¿Qué nos estará queriendo decir Pablo? Si ustedes quieren tener contacto y quieren tener contacto y comunión con Dios, es necesario que su cuerpo viva el mismo proceso que vivió aquel animal en el tiempo de Moisés. Tiene que venir ese cuerpo a ser presentado delante de Dios. Y ese animal era ministrado por otro hombre. Era otro hombre el que le quitaba la vida. Pues ahora nos presentamos a Dios
para que un hombre autorizado por Dios, llamado por Dios, elegido por Dios, me ministre a mí y haga que esa vida entre en comunión con Él. Nos guste o no, este es el protocolo de Dios. Cristo mismo se sometió a este protocolo. Cristo tuvo que venir a Juan para que Juan lo ministrara y lo presentara al mundo. Este es el protocolo de Dios, este es el orden de Dios. Juan lo presentó, Juan lo ministró. Juan era un tipo que no había experimentado todo el volumen de conocimiento que experimentó Pablo, y por eso dice que se resistía y no quería ministrar al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Hazlo porque así conviene para que se cumpla toda justicia. Yo no he venido a quebrantar los protocolos establecidos por Dios que ha hablado a través de Moisés y los profetas. Yo me voy a someter a ti, tú me vas a ministrar el bautismo y me vas a presentar. Hoy muchas personas creen que no necesitan de la reunión porque ahí el que va a hablar es un hombre. Pues lo mismo era Juan. ¿Quién ministró al Señor? Un hombre. ¿Quién circuncidó a Cristo? El Dios Todopoderoso, un hombre. ¿Por qué Pablo considera, hermanos, más allá de su contenido espiritual, por qué Pablo le llama al culto, el presentarnos al culto, lo llama como un sacrificio? Nunca he oído yo personas diciendo esto, y se las he oído, son pocas, que digan, ustedes no saben el sacrificio que he hecho para venir a trabajar. Pero sí he oído palabras como estas. Ustedes no saben el sacrificio que hago para estar en estas reuniones. Ustedes no saben que he tenido que dejar a mi hijo, a mis hijos. Ustedes no saben que tuve que dejar los frijoles, la ropa, la casa sucia. ¿Y cuántas veces esas cosas no se hacen por ir al trabajo? Por eso es que Pablo lo considera un sacrificio. Porque mientras no se nos revele a nosotros que Adán, por causa de su desobediencia, nos desprogramó para no percibir lo celestial y nos dejó programados solo para percibir lo natural. Fíjese usted, hermano, que lo que el diablo le desprogramó a Adán fueron los 5 sentidos. Lo que en psicología se le llama el alma o la vida extrasensorial. Esos 5 sentidos son recuperados en Cristo. Esos 5 sentidos el Señor quiere que en plenitud vengan a la obediencia plena al Señor. Póngame por favor 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pablo le llamó a esto sacrificio. ¿Por qué? Porque hay personas que la vida del espíritu la empujan con 3 sentidos, con los 4 sentidos y otros con los 5 sentidos. Pablo dice en el versículo 3, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué fue lo que extravió Eva? No fue el corazón del hombre. Fueron los 5 sentidos. Y hoy me doy cuenta que hay personas que la vida del espíritu la llevan con 3 sentidos. Van ciegos, otros van sordos, otros van mudos.
Otros van sin palpar nada, sin tacto, sin percibir nada del Señor. ¿Qué pasaría si usted manejara su negocio con 4 sentidos? Imagínese que usted sería una persona sorda, muda y maneja un negocio. No estoy diciendo que no se puede, claro que se puede, pero creo que sería muy probable que no le dieran una jefatura. Que si usted no tuviera la visión, es muy probable que le dijeran, no, usted no puede conducir este autobús, no puede ser piloto. No, porque lo necesitamos en plenitud de sentidos. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Marta recibe la orden de que sea quitada la piedra de donde está Lázaro, Marta seguía al Señor con 4 sentidos. ¿Cuál es el sentido que tenía bloqueado Marta? El olfato. ¿Sabe qué le dijo al Señor? Ya llegué. ¿Por qué el Señor no dijo lo mismo? ¿Producción? Porque el Señor tenía los 5 sentidos alineados en obediencia al Padre. ¿Por qué es que el Señor no percibe lo que percibe Marta? Porque el Señor percibe otra cosa. Marta percibe que está muerto, el Señor percibe que solo duerme. Marta percibe que ya hiede, el Señor percibe que no hiede. El Señor tenía en perfecta obediencia al Padre sus 5 sentidos, Marta no. Por eso es que cada milagro que vemos en las Escrituras, sobre todo en el libro de Juan, del capítulo 1 al capítulo 11 y más, donde vemos la sanidad de un leproso, de un paralítico, de un ciego, es la recuperación de los sentidos. Del leproso, en el leproso el Señor recupera el sentido del tacto, porque la lepra hacía que el hombre perdiera sensibilidad en lo que tocara. Dicen que una persona leprosa puede tocar el fuego y no sentir que se quema. No sienten dolor ya, ni irritación en la piel. Pierden la sensibilidad a lo que tocan. ¿Por qué sanaba al ciego al Señor? Porque estaba recuperando un sentido, la vista. ¿Por qué el Señor sanaba a sordomudo? Porque estaba recuperando en ellos los sentidos. Esos milagros son asuntos internos que Dios quiere hacer, pero que primero lo manifestaba en lo externo, porque la salvación incluye lo externo y lo interno en nosotros. ¿De qué sirve que me quede escuchando yo con los oídos naturales si sigo con la discapacidad de mis oídos espirituales? Por eso es que en el tabernáculo sucedían asuntos internos que estaban dentro de la carpa, que solo los experimentaba el que estaba dentro, y afuera había otro tipo de eventos. Grito, afuera estaban los gritos, las oraciones, los aplausos, los aleluyas, los salmos, etc. Pero adentro no. Adentro sucedía otra cosa. Cada milagro es la recuperación de un sentido que fue extraviado por causa de la desobediencia de Adán. Adán nos dejó muertos, por eso el Señor resucitó los muertos. Adán nos dejó ciegos, por eso el Señor sanaba a los ciegos. Adán nos dejó sordos, por eso el Señor destapó los oídos de los sordos. Adán nos dejó sin tacto, por eso el Señor recuperó, sanó a los leprosos para recuperar el sentido del tacto en nosotros, pero en el alma. Era una sanidad que el Señor quería efectuar, no en el cuerpo exterior, sino en el alma. Como no se nos ha revelado esto, nosotros venimos a pedir sanidad por las enfermedades externas, no por las internas. El Señor sanó ciegos porque Adán nos dejó ciegos.
¿Por qué el Señor sanaba a los mudos? Porque Adán nos dejó mudos. Como ya no hay mucho tiempo, quiero terminar diciéndoles esta noche que un cuerpo que no se presenta a las reuniones, hermano, es como un pie que quiere tener contacto con el agua, pero con zapatos. Nunca va a disfrutar de la temperatura del agua al menos que se quite el zapato. Nunca usted podrá hacer contacto con el Señor a menos que presente el cuerpo en la reunión. El presentar el cuerpo al Señor es como el hombre que quiere tener contacto con la tierra. ¿Qué tiene que hacer usted para que su cuerpo tenga contacto con la tierra? Para saber la temperatura de la tierra, quítese el zapato, quítese la media y entonces usted podrá decir cuál es la temperatura del suelo. ¿Cómo usted y yo podremos tener y recuperar la comunión con Dios si no presentamos el cuerpo al culto? Por eso hemos dicho que para mí, esto es Juan, la señal de que alguien ha perdido la salvación no es verlo sentado en un bar ni con un cigarrillo en la mano. Para Juan, que soy yo, el perder la salvación es la ausencia a las reuniones. Eso percibo en la palabra. Espero que el Señor nos haya edificado esta noche. Si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar con estas maravillosas temporadas de palabra que el Señor nos está dando el jueves a las 7 de la noche en nuestro auditorio de forma presencial. Déjenme saludar a Samuel Chavarría, a Noel Dormon Álvarez, nuestro hermano colaborador que nos está haciendo de gran ayuda y pone el versículo de Romanos 10, 9, 10. También saludamos a Ronald Blanco. Buenas noches, pastor, aquí con Monse escuchando el mensaje. Bendiciones para usted y su familia. Hacemos recíproco ese saludo a nuestro hermano Ronald y a nuestra hermana Monse hasta San José. Heidi Vega dice buenas noches. Katia Muñoz dice buenas noches. Samuel Peña Mena, saludo fraternal desde El Salvador. Un abrazo, pastor, hasta El Salvador, a ti, a tu familia y a tu congregación. Esperamos pronto volvernos a ver. Andrea Villalobos Iria dice buenas noches. Jesús María Méndez Artavia dice buenas noches, hermanos. Douglas Lemus, saludos desde El Salvador. Un abrazo, hermano, para usted y toda su familia hasta El Salvador. Patricia Jandres también, y a nuestro hermano Noah, que hoy quedé impactado de lo que sucedió con nuestro hermano Noah. Cómo Dios nos va edificando, cómo Dios nos lleva en una sincronía, cómo Dios confirma que lo que está sucediendo a nivel de casa Cefi, que solo es para identificarnos, por eso nos llamamos así, solo como identificación. Creo que Dios nos está dando una temporada de palabra y creo que para dos cosas. Para salvarnos a nosotros como casa y para salvar a otros. Creo que el resultado de esta palabra es que Dios nos quiere usar como puentes. Y espero que Dios me dé el tiempo y la vida para llegar hasta ahí. Para ver que todo lo que sucedía en el tabernáculo era para levantar un puente. Y ese puente era el que unía al hombre con Dios. Ese era el sacerdote. Era el que traía el puente. Era el que le decía a Israel cómo salvarse de sus enemigos, cómo salvarse de las pestes de su temporada, cómo salvarse de las calamidades de su tiempo. Ese era el puente. Por eso estar ausentes a las reuniones es, hermano, renunciar a las maneras y formas que Dios tiene para que yo escape de las calamidades y de las pestes de mi tiempo, del tiempo que me ha tocado vivir.
Por eso el sacerdote tenía una palabra para el leproso. Había un protocolo para el proceso. ¿De dónde procedía ese protocolo para que el leproso fuera sanado? Del Señor. ¿Quién traía esa información? Era el sacerdote. El sacerdote le decía que tenía que echar sangre en una tinaja y con esa sangre ungirse con esa sangre y luego regresarse a la casa y empezar a ver que la piel empezaba a cambiar. ¿De dónde procedía esa información? Ese protocolo para ser sanado y recuperar el tacto del sacerdote. Por eso, amados, insistiré hasta que Dios me dé vida. Estar ausente de las reuniones es ir dosificadamente, pausadamente, renunciando a mi salvación. Lo voy a repetir. Renunciar a las reuniones a las que Dios llamó, a las que Pablo llamó el culto racional, es ir asolapadamente y pausadamente renunciando a la salvación. Es renunciar a las formas y maneras que Dios ya tiene planeadas para que yo escape a las calamidades de mi tiempo, a las crisis de mi tiempo. Siempre en las reuniones Dios tendrá una palabra para que yo pueda escapar de las enfermedades del momento, para que yo pueda escapar de las calamidades del momento. Fue en una reunión que el Señor nos habló que venía la pandemia. Fue en una reunión que el Señor nos habló de la calamidad que estamos viviendo, que para mi gusto ya entramos a esa calamidad. Hoy es triste saber que hay personas que hacen un tiempo de comida y que habrán otras personas que tendrán que decidir si pagan el autobús y comen o no. Por eso hoy somos llamados y convocados a la solidaridad como hermanos en Cristo. Los espero el jueves. Un abrazo. Compartan la palabra. Si tienes un hermano o amigo, compártale la palabra y espero verles el jueves. Padre, en tu nombre declaramos, Señor, que tu palabra no ha caído en un corazón pavimentado y que todos los que hemos oído esta palabra, Señor, iremos comprendiendo el valor que tienen las reuniones. Porque es en las reuniones, Señor, donde tú siempre nos darás salidas a lo complejo, a lo traumático de nuestras vidas. Permite, Señor, que nosotros entendamos que cada día que somos convocados a una reunión es un día planeado por ti, Señor, para ir a recoger información actualizada para los problemas del momento. Saludo, Señor, y bendigo a mis hermanos en todos los países donde nos sintonizan y nos reciben, Señor. A Leo en Panamá, a mi hermano Adán en México, a mis hermanos en Estados Unidos, a mis hermanos en El Salvador y en Nicaragua, Señor. Espero, Señor amado, que tú nos hagas entender a todos, empezando por mí, el valor que tiene, Señor, el culto racional. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Que tengan un feliz descanso y que este inicio de semana sea una semana donde podremos poner en práctica lo que hemos oído del Señor. Buenas noches.